Sí, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la Fundación 11, la Casa de la Discapacidad. Espero que se encuentren confortables y que nuestro equipo está a su entera disposición para todo aquello que precisen en la jornada de hoy, ¿no? La verdad es que es muy sugerente el título y además contamos aquí con el director general de Política de la Discapacidad del Gobierno de España. Y al principio era muy difícil de entender que el acceso a la cultura no formaba parte de la gran inclusión que se requiere en las personas con discapacidad. Y esta fundación también padecía de que cualquier euro que destinara a esa materia, pues como que no era muy bien visto, porque se consideraba que era un tema secundario, ¿no? Y afortunadamente decidimos que no es así y ponemos también a vuestra disposición, pues hacemos bastantes cosas relacionadas con la cultura, ¿no? Lo hacemos desde un doble plano. Primero, que la cultura sea de libre acceso, es un derecho y por lo tanto tenemos que contribuir a que así sea. Y estamos presentes en muchísimos museos, estamos presentes en diferentes eventos donde la Fundación 11 pues procura que eso sea accesible, financia y apoya esa materia. También hacemos acciones propias, ¿no? En este año nos toca la Bienal de Arte, que será una bienal muy importante. Habrá obras impresionantes, desde Van Gogh a algún otro más, y se tratará de lo que es la salud mental y la expresión artística en cualquiera de su naturaleza, ¿no? Pero también lo creemos que es una fuente de empleo, es decir, también las personas con discapacidad tienen la posibilidad de iniciar el camino de que la cultura sea su modus vivendi. Con lo cual, encantado de estar aquí, de daros la bienvenida. Seguro que me pasaréis nota de qué concluís al respecto, pero la verdad es que dice ahí los derechos, ¿no? Para la cultura. Me vais a permitir una expresión que utiliza nuestro director general de accesibilidad, que creo que conocéis, además os quiere mucho y que estáis aquí porque así lo habéis hablado con él y demás. Y es que él dice que vale, que lo del derecho está muy bien, que está ahí, pero que al menos nos quieran por nuestra cartera, ¿vale? Nosotros somos consumidores y nuestras familias también. Entonces, si no lo hacen, estarán perdiendo ingresos, estarán perdiendo márgenes y, por lo tanto, nosotros el derecho está ahí y podemos hacer uso del mismo, pero nuestra cartera decidimos a quién le damos o no le damos nuestros dineros. Muchísimas gracias. Bueno, nos ha quedado claro, ¿no?, a qué hemos venido hoy y de qué vamos a hablar, ¿no? Hemos venido solo a hablar de una cosa. La persona que lo acierte puede comer 2 croissants. Por favor, ¿a qué hemos venido a hablar? ¿Cultura? Cultura e inclusión. Profesionalidad. Acceso al sector laboral. Como sigas así te vas a quedar sin los croissants. De derechos de las personas, eso es. Desde Acerca Cultura Madrid trabajamos para que las personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social puedan participar y acceder de manera normalizada a la oferta cultural habitual de su territorio. Como programa que defendemos que la cultura tiene que ser el mejor y el máximo exponente y referente de la diversidad, tenemos una máxima. El acceso a la cultura es un derecho, dignifica a la persona y normaliza su plena inclusión en la sociedad. La inclusión es un derecho que tenemos todas las personas de estar presentes y de poder compartir los espacios con el resto de las personas, de pertenecer, de apropiarnos y de sentir como nuestros los lugares, los objetos, los contenidos, la información y de tener las mismas oportunidades de participar en la vida comunitaria. Y es muy difícil entender la vida comunitaria sin hacer referencia a la cultura. Pero me temo que si seguimos hablando de la plena inclusión como objetivo es porque a día de hoy esa plena inclusión
no existe. Y no existe porque a veces tendemos a confundir la inclusión con la caridad. Y la caridad es el atributo de las personas caritativas que de manera voluntaria y desinteresada tienden la mano y dan, pero que también tienen el poder de retirar la mano a su conveniencia. El ejercicio de los derechos no puede depender de la voluntad de un tercero, porque los derechos son nuestros y son indiscutibles desde el momento en el que nacemos. Y siento si lo que voy a decir a continuación violenta o ofende a alguna de las personas, porque de verdad no es mi intención comenzar la mañana molestando absolutamente a nadie. Pero si vamos a hablar de derechos de las personas, tenemos que hacerlo desde la honestidad. Mientras haya una sola persona que no pueda acceder a un teatro, disfrutar de un concierto, disfrutar de una exposición o acceder a un contenido cultural y no pueda hacerlo cuando quiera, con todas las personas que quiera, que pueden ser personas que compartan sus características o que no pueda hacerlo de manera autónoma, si así lo desea, que no pueda disfrutar de los contenidos y de los espacios porque las medidas de apoyo que necesita no están previstas y no están disponibles, no solo no podremos hablar de plena inclusión, sino que estamos hablando de discriminación. La buena noticia es que si estamos hoy aquí es que vamos por buen camino, ¿no? Estamos aquí personas que realmente nos interesan y queremos trabajar por los derechos de las otras, de todas las personas. Creo que realmente sí que podemos estar satisfechas de cómo hemos ido avanzando, de cómo llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Para eliminar todas esas barreras físicas, económicas, actitudinales, comunicacionales, cognitivas, sensoriales, ¿no? Que han dificultado que las personas pudieran acceder a los espacios, que pudieran comprender las propuestas artísticas, que pudieran decidir libremente dónde y cuándo quieran ir, que pudieran por supuesto, disfrutar de las propuestas y sentir que la cultura también es para ellos, pero también que se ha creado pensando en ellos. Pero tenemos la responsabilidad también de hacer crítica y de seguir siendo autoexigentes. Hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Nos suena a todos, ¿no? Lo de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, la emergencia climática. Bueno, pues también tenemos una urgencia de defender los derechos de las personas aquí y ahora. Así que os pido que, a poder ser, no estemos esperando al 2030. Vamos a pasar a lo interesante y a lo importante, que no es escucharme a mí, por supuesto, sino escuchar a las personas que nos van a acompañar durante toda la mañana, que son las que realmente son las que conocen en profundidad este tema y que nos van a compartir diálogos, nos van a compartir reflexiones y vamos a poder un poco establecer en qué punto estamos, ¿no? En qué punto del camino estamos en garantizar los derechos culturales de las personas. Al diseñar el programa de la jornada, algunas de las personas que vais a participar hoy aquí nos dijisteis, pero somos muchos participantes, ¿no? Somos muchas personas. Y sí, somos muchas y os reconocemos que nos gusta mucho que seamos tantas personas en las mesas, porque nos parecía que era importante que, si vamos a hablar de este tema, pudiéramos contar con todos los puntos de vista y con todos los vértices, ¿no? Por supuesto, administraciones públicas, empresas privadas, que pudiésemos contar con profesionales de la acción social, con profesionales de cultura y, por supuesto, con personas que a día de hoy todavía se encuentran con barreras a la hora de poder ejercer sus derechos de acceso a la cultura. Muchas gracias a todas las personas que vais a estar hoy aquí, que vais a estar participando, porque no tenéis unas agendas nada fáciles. Muchas de vosotras se os solapa estar hoy aquí con otros eventos, estáis aquí, habéis tenido que hacer un sobreesfuerzo, os tenéis que ir corriendo, otras de hecho están de camino porque vienen de otros eventos. Así que muchísimas gracias, porque cuando os propusimos estar aquí, independientemente de vuestra agenda, todas nos dijisteis sí quiero
sí queremos estar hoy aquí. Así que muchísimas gracias por ponérnoslo tan fácil a la hora de diseñar y de coordinar esta jornada. Y bueno, me vais a permitir que, ya que estoy aquí, que aproveche no solo para dar las gracias por su presencia, sino también para dar la enhorabuena a Manuela Villa por su reciente nombramiento como directora de Asuntos Culturales de la Presidencia de Gobierno de España. Es un lujo poder estar hoy aquí contigo, Manuela. Así que, sin más, vamos a dar paso a la primera mesa redonda, moderada por Timanfaya Custodio, a la que también le quiero agradecer enormemente que esté aquí hoy con nosotras, que haya cogido el guante y el reto de moderar esta mesa, y además le quiero agradecer todo el cariño y todo el tiempo que sé que le ha dedicado a moderar esta mesa. Así que, por favor, queridos y queridas participantes de la primera mesa redonda, el escenario es vuestro. Para salir corriendo, vale. Bueno. Bueno, muchas gracias, Cristina, por la invitación, por esta presentación tan generosa. Hoy estoy aquí súper bien acompañada. Bueno, primero me presento, soy Timanfaya Custodio. Pertenezco a una plataforma que hemos llamado Artículo 27, que nace por la necesidad y la urgencia de dar difusión a los derechos culturales, porque pensamos que el derecho debe ser universal, como todos los derechos humanos, y a la vez es difícil que alguien reclame sus derechos culturales si no los conoce. Entonces, esta plataforma, sobre todo, tiene como objetivo difundir y concienciar sobre la existencia de estos derechos. Y sin más, voy a pasar a presentaros a toda esta genial mesa que tengo aquí conmigo. Estoy bastante nerviosa porque, no sé, me parece que es un evento que está muy bien para los derechos culturales y eso me produce nervios, la verdad, y emoción. En primer lugar, bueno, creo que, no sé si saldrá en la pantalla, pero en primer lugar tenemos a Manuela Villa, como ha dicho Cristina, directora general de Asuntos Culturales en Presidencia del Gobierno. En segundo lugar, Jesús Martín Blanco, que es director general de los derechos de las personas con discapacidad en el Ministerio de Asuntos Sociales, también en el Gobierno de España. En tercer lugar, Mercedes Roldán, subdirectora general de Museos Estatales en el Ministerio de Cultura. En cuarto lugar, José Antonio Moles, apoyo de administración en el Museo Nacional de Artes Decorativas. A todos vosotros luego os haré vuestra pregunta, no os preocupéis. En quinto lugar, Alejandra Serrano, no está llegando, perdón. Es la directora general de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. En sexto lugar, Vanessa San José, subdirectora de RSC y Transparencia Madrid Destino, que depende del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid. También bienvenida. Javier Martínez, lo tenemos al fondo de la mesa, coordinador de Cultura y Deporte y Ocio en CERMI, Comunidad de Madrid, y también responsable de Administración y Calidad en Aspace Madrid. Pilar Blanco, coordinadora de Plena Inclusión, Madrid. Y Adriana San Clemente, coordinadora de la Federación de Salud Mental Madrid. Bueno, pues una vez que estáis todos presentados y antes de pasar a las preguntas, me gustaría, si encuentro la página, antes de empezar, daros tres datos, ¿no?, que nos pongan un poco en situación.
Según los datos del INE de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia de 2020, última de la que se tienen datos, de los 4.383.900 personas con discapacidad mayores de 6 años censadas en ese momento, 67.800 asistían a eventos culturales y deportivos en su tiempo libre frente a 275.200 que querían asistir pero no podían a causa de su discapacidad. El segundo dato es que el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre define la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como objetos, instrumentos o herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Y tercero, el Real Decreto 193 de 2023 de 21 de marzo, hoy precisamente, hace un año, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, determina que el 1 de enero de 2024 los bienes y servicios de carácter cultural e histórico de titularidad pública, bibliotecas, museos, teatros, auditorios, espacios escénicos y archivos, deberán ser accesibles para las personas con discapacidad. Y ahora ya sí podemos empezar. Manuela, lo siento, pero te toca a ti romper el hielo. Y pues en tu recién estrenado cargo sabemos que llevas poco tiempo, pero cuéntanos un poco cómo se aborda ese tema de la cultura como herramienta para construir una vida independiente, una vida plena. ¿Cómo abordar eso de las instituciones públicas? Voy a ponerme Sí, os voy a controlar. Tenéis 5 minutos de reloj cada uno, lo siento. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta jornada. La verdad que es siempre un placer venir a las cosas que organiza Cerca Cultura. Yo vengo pues para aprender, sinceramente, a aportar lo que pueda, pero siempre en estas jornadas aprendo muchísimo. Creo que hay muchísima divulgación que hacer en torno a estas cuestiones y, bueno, pues con humildad deciros que me perdonéis los errores porque no es el tema que yo manejo principalmente, pero que sobre todo vengo a aprender. Quería también agradecer a la Fundación 11 y a Cerca Cultura por organizar jornadas tan necesarias. Con respecto a, bueno, entonces una pregunta muy concreta, ¿no? Desde mi cargo, tal. Yo quería hacer una reflexión un poco más global. Es verdad, también cuando me invitasteis yo era todavía diputada en la Asamblea de Madrid y, bueno, todavía me estoy haciendo al nuevo cargo, con lo cual me voy a permitir el lujo de hablar desde otro lugar, ¿no? Y también pues escuchar, ¿no? Y pensar si desde este cargo en el que estoy se puede hacer algo y hacia dónde. Yo ahí, bueno, hablando de derecho a la cultura, que quizá también soy una de las representantes aquí que me toca hablar de ese derecho, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento único, ¿no? O sea, es verdad que la Constitución española, sabéis que en el preámbulo ya se habla de la importancia del acceso a la cultura de todas las ciudadanas y ciudadanos. Hay hasta 4 artículos en el que se habla de ese derecho a la cultura. En el año 2021 se declaró por ley que la cultura es un bien esencial y de primera necesidad. También hay convenciones internacionales, como la más reciente es la Convención de Cáceres, en el que los ministros de Cultura allí reunidos también hacen hincapié en la necesidad de reforzar esos derechos culturales. Sabéis que el año que viene, el 2025, España será sede del Mundiacult, que es este encuentro que organiza la UNESCO, en el que también están presentes los distintos ministros de Cultura, y uno de los ejes de trabajo es precisamente los derechos culturales. Yo creo que en este sentido hemos avanzado bastante, ¿no? Por lo menos en el ámbito legislativo, en el ámbito político o político-teórico, en considerar que la cultura efectivamente es una industria, es un sector estratégico de un país, pero que sobre todo y principalmente es un derecho que tienen todas las ciudadanas y ciudadanos de un país y que de esta manera se debe reivindicar, ¿no? Es verdad que también hay otras líneas, ¿no? legislativas en las que
se ha avanzado mucho. Yo creo que ahí, Jesús, nos vas a hablar de la estrategia, ¿no?, de estrategia integral de cultura para todos, que yo creo que estoy súper interesada en escucharte, porque creo que es un buen ejemplo de cómo esa legislación se puede luego un poco aterrizar. También ha habido la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene un artículo específico de acceso a la cultura. La Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también habla de esa accesibilidad a la cultura, con lo cual, digamos que a nivel legislativo hay muchos lugares desde los que acercarse. Ahí creo que Jazmín Beirak participa en la siguiente mesa. Ella va a ocuparse de la Dirección General de Derechos Culturales, que va próximamente a crear el Ministerio de Cultura, y yo entiendo que desde ese lugar también se va a avanzar mucho en cómo toda esta legislación de alguna manera aterriza en lo concreto, ¿no? Pero quizá mi reflexión ahí sería un poco por qué, si, ¿no?, en esta capa de lo legislativo se está avanzando tanto, luego todavía quedan esos huecos tan grandes y esas cifras de falta de acceso real, ¿no?, a la cultura para personas con discapacidad, pero en general para personas con todo tipo de diferencias, ¿no?, que muchas veces no sienten que los espacios culturales estén pensados para ellos y para ellas. Yo quería también poner ahí un ejemplo que me parece sintomático de algo que puede estar fallando más en esos lugares a pie de calle, ¿no?, que son los museos, los teatros, etcétera, que es el reciente suceso que ha habido con las mediadoras del Museo Reina Sofía. Y no porque sea un ejemplo es un ejemplo más, ¿no? Es algo que pasa en general en nuestros museos, en nuestros centros de arte, que yo creo que revela de alguna manera que en esos lugares se está pensando más desde la anunciación que desde la recepción, ¿no?, que desde el público que va a acercarse a esos espacios de creación, y que no se entiende que esos servicios como la mediación, la atención a los públicos, etcétera, son realmente servicios esenciales de esos centros, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y tengo esperanzas en que esa Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio, ¿no?, se centre un poco en pensar, ¿no?, en darle una vuelta a cómo estos espacios de acceso a la cultura que están a pie de calle realmente pueden reflejar todo este discurso, ¿no?, que ahora está avanzando mucho en ámbitos de políticos, en ámbitos de diálogo político muy potentes, y bueno, pues que en un futuro se entienda que unas mediadoras de un museo, de cualquier museo, son realmente un bien esencial de un centro como ese, y tienen que estar en el centro y no pasen cosas como estas que pasan a diario en cualquier centro de arte. Ahí lo dejo. Vale, pues muchísimas gracias. Te tengo que cortar aquí. Sí, nos quedamos con esta reflexión de la importancia de la mediación para llegar al público. Jesús Martín, pues a ti te voy a preguntar, desde tu cargo, que tú ya llevas tiempo trabajando en esto y integrando la cultura realmente como herramienta de acceso a una vida independiente, una vida plena. Compártenos, por favor, una visión general de la situación real del acceso y la participación normalizada, ¿cómo la ves desde tu punto de vista? Indicando los problemas que a pesar de la existencia de este reglamento existen para la accesibilidad universal, y por qué se están vulnerando. Sí, esto sería un poco. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Climan, Acerca Cultura, a todas las compañeras que estamos hoy aquí en la Fundación 11. Bueno, yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es cómo es el abordaje a este derecho desde las personas con discapacidad. Nos han dicho durante mucho tiempo, y la historia nos situó en un lugar específico de marginación, de exclusión y de segregación. Ahora tenemos que empezar a apoderarnos del espacio público. Y el espacio público significa también estar en los museos, estar en las bibliotecas, estar en los conciertos, estar en las librerías, estar en todos esos espacios.
Aquí hay dos componentes importantes. Nosotros tenemos una legislación vigorosa en materia de accesibilidad. Manuela la ha citado, tú también, Timan, has citado algunas cuestiones. Quiero hacer también referencia a que ahora en España la accesibilidad cognitiva, esa dimensión tiene rango legal, es decir, que entender o poder visitar el Museo Reina Sofía sin que para una persona con autismo sea una experiencia aterradora por el sonido, por la falta de señalética, o entender el Quijote, eso es accesibilidad cognitiva, pues para personas con demencias, para personas con discapacidad intelectual, en fin, que también pongamos en valor estas cuestiones, lo digo también a los agentes culturales, que pensemos también en esas personas que tienen dificultades para comprender e interactuar con el entorno. Está la accesibilidad que es un derecho palanca. Es un derecho palanca para que nosotras, las personas que tengamos alguna discapacidad, podamos estar en el espacio público, podamos conquistarlo, podamos practicarlo. Y eso, ahí ha habido avances. El último gobierno de Zapatero aprobó una estrategia de cultura para todos. Esa estrategia creo que marcó un punto de inflexión de hacer esa simbiosis entre cosas que estaban absolutamente separadas. La discapacidad siempre se ha hecho un abordaje desde el empleo, desde lo social, desde la protección social, y necesitamos también, como digo, esta conquista de otros espacios. Esa estrategia, como toda la política pública, hay que evaluarla. Nosotros la hemos evaluado y los resultados son positivos. Son que casi el 64% de los espacios culturales ya cuentan con medidas de accesibilidad y, lo más importante, las personas con discapacidad, casi el 70% tienen una percepción favorable de que la cultura les está incluyendo. Eso es un buen dato, pero yo me resisto a ese mantra del queda mucho por hacer. Eso se nos lleva diciendo a las personas con discapacidad desde los años 80. Aquí lo que se necesita es determinación y revolución del respeto. Y en ese sentido, desde el Gobierno de España vamos a poner en marcha, en base a esa estrategia, un plan más concreto que hable del derecho a la cultura de las personas con discapacidad y que haga un abordaje desde dos dimensiones. Desde la dimensión de ese derecho palanca, que es la accesibilidad, porque para que nosotros podamos ir al María Guerrero, pues tiene que haber rampa, tiene que haber subtitulado, o la página web tiene que ser en lectura fácil. Pero también las personas con discapacidad tenemos que ser promotores, tenemos que ser creadoras, tenemos que ser agentes de cultura. Y eso es una cuestión que va a abordar este plan de derecho a la cultura de las personas con discapacidad. Precisamos de políticas palanca. La legislación es importante porque es la puerta de entrada para los derechos, pero luego necesitamos otro tipo de estímulos. Pues en el Gobierno de España hemos puesto en marcha el bono cultural. Hay exenciones para que las personas con discapacidad no paguemos en museos. Todo eso son medidas de compensación de esa historia de discriminación para que nosotros fuéramos parte de la cultura. Y también, en este sentido, vamos a crear un mecanismo, porque es verdad que España tiene una legislación potente, vigorosa en materia de accesibilidad, pero se necesita dinero, porque esto implica costes. Y vamos a crear un mecanismo, un fondo de accesibilidad para que las administraciones públicas, museo, etcétera, puedan recurrir a ese fondo para sufragar, pagar una rampa, pagar un intérprete de lengua de signos, etcétera. Insisto, con el tema de la accesibilidad y la discapacidad tenemos responsabilidades todas. No pueden mirar solo a esta unidad. Es una unidad muy pequeña del Ministerio, y aquí miro al Ministerio de Cultura, a la subdirectora de museos, con Isaac lo he hablado muy a menudo, que todas, en este caso el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Madrid, Madrid Destino, la Comunidad de Madrid, en su Consejería de Cultura, tienen que incluir en sus presupuestos partidas para este tema. No pueden mirar al organismo competente en materia de discapacidad porque eso es inviable.
Aquí hay que hacer una cultura de la accesibilidad. Y para finalizar, permitirme también, que yo creo que ya voy mal de tiempo, pero como me tengo que ir, pues voy a abusar de que luego no voy a estar para el resto del debate. Hay que hacer una reflexión también sobre lo que es la cultura y cómo ha sido la cultura del maltrato hacia las personas con discapacidad. Hay que hacer una redefinición de lo que ha implicado la cultura machista como la cultura patriarcal para las mujeres. Cómo se nos ha definido en los cuadros, cómo se nos ha definido en la literatura, cómo se nos ha definido en espectáculos. O sea, este gobierno no le tembló el pulso para abolir el torero bombero. Eso era una cultura del maltrato hacia las personas con discapacidad. Eso es esclavitud, y lo digo sin ambages, y eso forma de la cultura de este país. Formaba parte de la cultura de este país. Y esa cultura, igual que la cultura del maltrato animal en una corrida de toros, hay que abolirlas sin ambages. Una democracia avanzada no puede permanecer impasible a que personas, porque tengan un cuerpo como el mío, se sometan a la mofa pública y eso esté financiado con fondos de todas las españolas que están en los ayuntamientos. Por tanto, eso ahora está prohibido. Como está prohibido también una cultura machista, patriarcal, que era esterilizar los cuerpos de las mujeres. Por tanto, también este plan de derecho a la cultura tiene que servir como elemento reflexivo de cómo la cultura ha contribuido a apartarnos del circuito común, de la vida en comunidad y de la inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Creo que nos queda aquí ideas para el debate. Mercedes Roldán, que además como persona aludida directamente, pues eso, cuéntanos qué políticas, programas se están llevando desde el Ministerio de Cultura para contribuir a que las personas con discapacidad puedan acceder a los museos y disfrutar de los contenidos y actividades en igualdad de condiciones. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y en primer lugar comparto pues la emoción y la ilusión por estar hoy aquí. No ha podido, voy a excusar al director general que tenía una reunión en París, pero que comparte, como bien sabe Jesús, compromiso y voluntad en este tema. Agradecer, por supuesto, a Acerca Cultura, con quien estamos estableciendo pues una colaboración tan directa, y a Fundación 11, que hoy nos acoge, y a las compañeras de mesa, compañeros, porque bueno, me siento, la verdad, muy honrada de compartir este espacio y de aprender y, sobre todo, de tomar nota. Las administraciones, por supuesto, nos vemos interpeladas, nos vemos aludidas. Yo hoy en concreto quiero explicar que hablo en representación de una red de 16 museos estatales, probablemente los conocéis, 8 ubicados en Madrid y el resto en otras 6 comunidades autónomas. Son museos públicos, pues algunos de la escala del Arqueológico Nacional, el Museo del Traje, el Museo de América, tenemos también casas museos y cubren muy distintas especialidades, temáticas, ámbito cronológico, pero todos han de responder a una definición común que además conoceréis que ha sido objeto de actualización por el Consejo Internacional de Museos recientemente. En agosto del 2022, en Praga, se actualizó esa definición para incluir expresamente valores como la accesibilidad, como la inclusión, como la participación de las comunidades. Y me parece importante traer esta definición para que entendamos que son derechos y que además forma parte de la razón de ser de un museo facilitar, hacer efectiva, garantizar esa accesibilidad. No se trata, como decía Cristina al principio, ¿no?, de caridad, de la voluntad de un determinado equipo o del compromiso de una determinada persona, sino que son derechos que nuestra Constitución, como bien enmarcaba Manuela, a quien agradezco además ese encuadre normativo,
que se reconocen en la Carta Magna y que las leyes han ido desarrollando. Bien, cómo garantizar que lo que las leyes enuncian en la práctica sea una realidad en nuestros museos. Concretando, es cierto que aunque la sensibilidad ha existido hace muchos años, de hecho los primeros recursos datan de 2008, con bucles magnéticos, con signoguías. Creo que hay un punto de inflexión que lo marcó la rehabilitación hace ahora justo 10 años del Museo Arqueológico Nacional. En 2014 sufrió una remodelación integral y la accesibilidad se concibió de manera integral a lo largo del recorrido físico y virtual con todo tipo de recursos. Es cierto que después las iniciativas pues, han ido avanzando con lectura fácil, con otro tipo de intervenciones arquitectónicas, pero la pandemia hemos de reconocer que tuvo un efecto muy lesivo en la participación cultural de los ciudadanos, con una especial incidencia en las personas con discapacidad, y todavía estamos remontando. El equipo actual, que nos hemos incorporado muchas precisamente pues, en pandemia o pospandemia, con energías renovadas y con incorporaciones importantes en el área de difusión, a quien agradezco también a las compañeras que me acompañen y que estén haciendo efectivas nuevas iniciativas. Voy a citar solo algunas por limitación de tiempo, pero sí me parece importante destacar pues toda la renovación de materiales que bien por obsolescencia tecnológica, como las guías multimedia accesibles, o por que habían quedado desfasados en adecuación normativa, como los bucles magnéticos, ¿no? Que en un proceso de casi un año se han actualizado en los 16 museos. Todo esto lo tenemos que hacer de la mano de entidades especializadas y de asociaciones, porque son quienes contáis además con ese conocimiento especializado. Por eso quiero destacar acuerdos como el firmado el año pasado, ¿no? En noviembre, con la Fundación Vivir Sin Barreras, que ha hecho posible que por ahora en 3 museos haya unos dispositivos motorizados a disposición del público que facilitan el movimiento por salas. También colaboramos con el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva en una materia que nos parece fundamental y que es la formación. La formación del personal. Voy a incidir en ello porque, lógicamente, tened presente que 16 museos con más de 900 empleados públicos, creo que si este personal no tiene una formación y sensibilización específica, bueno, pues es más complejo que la visita y el trato a las personas con discapacidad sea satisfactoria. Por eso estamos insistiendo mucho en la formación. Y también quisiera citar iniciativas de museos que tienen un especial compromiso. Estoy pensando en programas como el de familias con menores con síndrome del espectro autista, con el programa del Museo Nacional de Antropología, con Empower Parents, o las visitas para personas con discapacidad visual en el Museo Arqueológico Nacional, o las colaboraciones en Toledo del Museo Sefardí, danzas diversas, con la Asociación de Familias con Síndrome de Down. El listado es muy amplio, pero lo que quiero en este mosaico es insistir en que se trata de un objetivo y un derecho a garantizar de manera transversal y que debería integrarse de manera permanente. Como bien decía también Jesús, contar con recursos estables, partidas que se dediquen específicamente. Creo que en este sentido ha habido avances. El año pasado la Gerencia de Infraestructuras, que es el organismo que realiza las obras arquitectónicas en los establecimientos dependientes del Ministerio, sí ha destinado una partida específica de la que nos hemos beneficiado para algunas de las iniciativas que mencionaba, o que va a permitir que renovemos, por ejemplo, el mostrador accesible en antropología. En fin, lo que sí quisiera es cerrar con datos, porque sí me parece importante cuando nos preguntamos si todas estas medidas se traducen en cambios efectivos, tener presente las estadísticas. Las cifras del incremento de visitantes del año 2023 respecto al previo nos hablan de un incremento de al menos 7.000 personas con discapacidad,
arrojando una cifra total de visitantes con discapacidad en los 16 museos de más de 30.000 personas. Y sí quiero ponerlo en contexto porque el incremento de visitas de público general fue de un 20%. Por lo tanto, estamos hablando incluso de un incremento mayor al general. Esto nos anima a seguir, pero no nos quedamos ahí. Es decir, queda mucho, por supuesto. Las cifras me parece relevante tenerlas presente y hacer este análisis. Y en cuanto a nuestras aspiraciones, que también preguntabas, creo que tenemos que consolidar esta línea ascendente, hacerlo en red, hacerlo de la mano de entidades como Acerca Cultura, ¿no? Como todas las entidades que estáis hoy presentes para compartir recursos y buenas prácticas y, sobre todo, integrarlo de manera transversal, permanente, como un compromiso público desde el firme convencimiento, porque bueno, hay una expresión que me gusta mucho en los derechos que reconoce la Constitución cuando habla de igualdad efectiva, que dice que hay que remover los obstáculos. Siempre me ha gustado esta expresión porque la encuentro muy gráfica. Es verdad, los obstáculos no solo son mentales, los hay físicos, los hay de todo orden, ¿no? Y lo que tenemos que hacer también desde los museos estatales es removerlos. Bueno, muchas gracias. O que ellos hablan desde ahí, como quieras. ¿De mano o estos? Estamos con logística, sí. Vale, pues José Antonio Moles también nos podría contar su experiencia desde el Museo Nacional de Artes Decorativas, pero creo que va a ser más interesante a lo mejor si nos hablas de tu experiencia como usuario, como usuario de cultura, porque a ti te gusta participar en actividades culturales y nos puedes hablar de qué cosas serían las básicas para que el disfrute y la experiencia sean completas. Si nos quieres contar alguna experiencia que hayas tenido negativa, creo que va a ser un poco el ejemplo práctico de lo que estamos hablando, de qué es lo que os encontráis las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos y todas. Pues sí, en el ámbito cultural muchas veces encontramos, aunque sean pequeñas situaciones o pequeñas barreras que hacen que la cultura no se pueda disfrutar del todo, que no sea del todo accesible. Por ejemplo, pues yo recuerdo muchos ejemplos de que fui, son ejemplos míos personales, que fui una vez al cine y claro, ¿qué ocurrió? Pues que yo estaba en la fila para comprar la entrada del cine y pues que la taquillera que me vendía la entrada, pues ocurrió que había mucha gente detrás y como tenía un poco de prisa porque había mucha gente en la fila, pues yo por la discapacidad me aplican un descuento en el cine si presento la tarjeta acreditativa. Entonces ocurrió que la mujer que me atendió se lió mucho, la taquillera, y me hizo un descuento que no era, me pagué más de lo que me tocaba. Es un ejemplo que puede resaltar mucho, pues que a veces sea por el ritmo, sea por la accesibilidad, que la gente no necesita, por desconocimiento también la gente necesita conocer mejor lo que necesitamos muchas veces. Formación a la gente que está pues de cara al público, ¿no? La formación en discapacidad y en acceso a la cultura, claro que sí. Y luego, pues, me pasa muchas veces que cuando voy por ejemplo, vas a otros eventos culturales, ahora como se compra todo por internet, hay muchas páginas web que, por ejemplo, no tienen demasiada accesibilidad y que tienen muchas palabras que no entendemos. Yo me pasa a veces que me lío con las páginas web, pero es porque puede ser pues que para tramitar las entradas pues
hay cosas que no entiendo, palabras que me lían más y por eso a veces como que echa un poco más para atrás el hecho de comprar por internet, pero por esa misma razón. Es una barrera, sí. Que habría que remover, ¿no? Como decía. Pues efectivamente son cosas en las que normalmente a lo mejor no nos paramos a pensar, pero efectivamente actúan de barrera y están limitando derechos. Pues muchas gracias por tu experiencia. Seguimos con... ¿Quieres contar alguna cosa más? Sí. ¿Quieres contar alguna cosa más? Sí, había otra cosa también. Y es que, como ya os hemos presentado, yo trabajo en uno de los museos estatales, en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Y entonces, como usuario porque yo he ido allí a visitarlo, pero aunque trabaje allí, pero lo he visitado por tiempo libre, por ocio, porque fui con amigos míos a visitarlo. ¿Y qué pasa? Pues que yo pienso que a veces las visitas están fenomenal, pero son un poco largas, porque los guías de voluntarios culturales que pues como que pueden excederse un poquito. Y claro, para las personas con discapacidad se le puede hacer un poco más largo. Entonces... disuasorio, totalmente. Yo recuerdo que la visita a la que fuimos aquel día fue muy larga y porque duraba pues prácticamente 2 horas la visita. Entonces, claro, un amigo mío que fuimos a ver el museo, pues como tiene parálisis cerebral, pues le ofrecimos una silla de ruedas porque si no aguantaba mucho tiempo de pie. O sea, que digamos que hay que hacer algunas adaptaciones, ¿no? Para que la visita sea completa y también placentera. Se te hace también más agradable y lo entiendes mejor y disfrutas más del espacio cultural. Efectivamente. En este caso del museo. Y bueno, pues también dentro de que trabajo en el museo, como trabajador del museo, nuestro museo colabora con una fundación que se llama Argadini, que Argadini tiene un curso de auxiliar de cultura y hacen prácticas en museos. Entonces, el año pasado tuvimos 2 usuarios de prácticas en el museo y yo me hice muy responsable de ellos, porque les guiaba un poco. También había uno de los usuarios que estaba en el hall con la atención al visitante y otro usuario estaba en las oficinas. Y yo me hice responsable pues para guiarles, para orientarles, para apoyo a las funciones. Claro, es que es necesario personal. Es muy necesario. Para esas visitas. Claro. O sea que la visita al Museo de Artes Decorativas ahora sí es placentera. Sí. Sí estaremos atendidos y vamos con... Sí, por supuesto. Pues genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora según el guión que teníamos, sí que Alejandra Serrano, que has entrado tarde, bienvenida. Como he dicho antes, eres directora general de atención a personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Pues un poco que nos cuentes también desde esa administración cómo entendéis la cultura como un vehículo para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad. O sea, cómo la cultura atraviesa otros programas y cómo podéis llevar a cabo las políticas encaminadas a conseguir una vida plena y autónoma a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Yo creo que esta sí, ahora funciona. Bueno, en primer lugar, disculpad por el retraso. Quiero saludar... ¿Funciona? A ver. Sí, yo creo que se escucha. Sí, lo que pasa es que estaba separado. Perdonad el retraso. Quiero saludar a las personas que me acompañáis en esta mesa. A muchos de vosotros os conozco. A Manuel en concreto, que hemos compartido muchos jueves juntas, y a todos los demás, por supuesto. Sin duda es un gran día y estoy muy agradecida de participar en esta jornada de cómo los derechos culturales de las personas con discapacidad y de aprender además de cada uno de mis compañeros de tertulia, porque creo que desde las diferentes administraciones públicas y también desde las diferentes entidades y
y a nivel personal pues debemos entre todos trabajar para mejorar precisamente esto, los derechos de las personas con discapacidad para acceder a la cultura. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce como discriminación por motivos de discapacidad cualquier distinción, exclusión o restricción también en el ámbito cultural, y así lo consagra al hablar de los derechos económicos, sociales y culturales. La participación en la vida cultural de las actividades de ocio, tiempo libre y recreación constituye un escalafón vital en la integración de las personas con discapacidad. Supone integrarlas en el día a día, romper las barreras del ocio y normalizar su presencia en todas y cada una de las actividades cotidianas. Las personas con discapacidad cada vez están más presentes en la vida cultural, demostrando capacidades notables cuando reciben las oportunidades y apoyos necesarios para ello. Por este motivo, el acceso a la cultura no solo consiste en la participación en actividades, sino también en asegurar la oportunidad de participar en el proceso, dando su opinión y aportando su creatividad. Por todo ello, dicha participación tiene mucha importancia en el desarrollo personal. En este sentido, la cultura tiene el poder de transformarnos. A nivel social, genera sentido de pertenencia, promueve la participación y la creación de redes sociales. A nivel personal, nos ayuda a observar la realidad desde diferentes perspectivas y a desarrollar la empatía y el espíritu crítico, entre otros. Promover la inclusión cultural de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo de su talento y creatividad no solo es una estrategia de transformación social, es también, como he comentado anteriormente, la consecuencia directa del ejercicio de sus derechos. El derecho a la participación en la vida cultural es, además, recogido en el artículo 30 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual y su protocolo facultativo. Por tanto, las personas con discapacidad tienen que tener derecho a los mismos y a los mismos contenidos, además, que el resto de la población, sin que su discapacidad suponga una limitación. Tienen que poder acceder a lugares donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales y poder visitar, siempre que sea posible, monumentos y lugares de importancia cultural. En este sentido, el compromiso de la Comunidad de Madrid con la accesibilidad en la cultura y los derechos culturales ha sido objeto del desarrollo de distintas políticas. En concreto, en los distintos planes estratégicos que han servido de marco para el desarrollo de políticas públicas en materia de accesibilidad. Se ha consagrado el impulso de programas para facilitar la formación artística de las personas con discapacidad y su participación en espacios culturales normalizados, así como facilitar el acceso a infraestructuras y contenidos culturales. Además, la Comunidad de Madrid cede espacios culturales y presta apoyos técnicos para que las personas con discapacidad o con enfermedad mental grave y duradera, a través de asociaciones o centros pertenecientes a las distintas redes, desarrollen eventos culturales y representaciones artísticas de diversa índole a lo largo de todo el año. Igualmente, en el proceso de contratación que tenemos de plazas públicas, los pliegos por los que se han de regir los distintos contratos recogen el desarrollo de actividades culturales y de ocio de forma complementaria. Junto al acceso a la cultura, además, tenemos que apostar por el acceso al empleo en los sectores culturales, favoreciendo las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad en estos sectores. La Comunidad de Madrid ha apostado históricamente por la inserción laboral de las personas con discapacidad en este sector y así lo consagró en la pasada Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad que finalizó en el 2022. Estamos ya trabajando además en la nueva estrategia y sin duda alguna también se verá reflejado pues este impulso y este apoyo para que las personas con discapacidad puedan acceder al mundo del ocio y la cultura. Afortunadamente, en la actualidad también existen numerosas iniciativas desarrolladas desde las organizaciones de la discapacidad encaminadas a la actividad cultural, bien desde programas enmarcados en los servicios de ocio o bien desde servicios específicos de cultura o desde organizaciones cuya misión y fines se dirigen de forma exclusiva a la promoción cultural. Todas estas actuaciones e iniciativas tienen por objeto favorecer la participación cultural de las personas con discapacidad y en esta línea, desde el Gobierno regional, seguiremos trabajando y apoyando a las personas con discapacidad para que puedan acceder y participar plenamente en este ámbito. Antes de terminar, que se me ha olvidado al principio, perdonad que lo he leído, pero es que si no se me olvidaba todo y lo he preferido leer. Quería agradecer a la Fundación ONCE una vez más que nos haya invitado y a Acerca Cultura, por supuesto,
y estaremos encantados de participar en todas cuantas acciones pues quieran realizar pues para apoyar precisamente esto, el acceso a la cultura de las personas con discapacidad. Así que mil gracias a todos. Gracias. Y ahora Vanessa San José, de parte del Ayuntamiento de Madrid, subdirectora de RSC y Transparencia Madrid Destino, el área de cultura del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se trabaja desde el Ayuntamiento para que los programas y los espacios sean accesibles? Y si nos puedes contar medidas y programas concretos también. O los objetivos a corto y medio plazo, no sé cómo te viene mejor. Vale, y terminaríamos el bloque, digamos, de administraciones. Luego vamos a ir con sector, que es lo importante que estemos aquí ambas partes. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Bueno, me sumo al resto de compañeros. Estoy muy feliz de participar. Muchas gracias. Acerca. Es un gustazo. Menuda mesa. Bueno, es genial. Yo vengo un poco a contaros cómo trasladamos y cómo hacemos que realmente la accesibilidad y la inclusión dentro de lo que trabajamos en Madrid Destino, cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Madrid Destino, por quien no lo sepa, es una empresa pública, amplia, grande, que pertenece al área de cultura del Ayuntamiento de Madrid y que, entre otras cuestiones, pues trabaja para la incorporación de la cultura, el turismo y el negocio dentro de la ciudad. Madrid Destino, además de llevar la gestión de centros culturales municipales, que muchos de vosotros conoceréis, como pues Matadero, Madrid, que tenemos compañeros aquí, Manuela, que también ha formado parte de la plantilla, el Conde Duque, Teatro Español, Circo Price, que también lo tenemos muy cerquita. Trabajamos para llevar la cultura a la calle, trabajamos en las fiestas y las campañas del ayuntamiento. Desde hace unos años, desde que se creó el Departamento de Accesibilidad, la subdirección, hemos trabajado muy firme, sobre todo para hacer entender una cuestión, y me voy a repetir con cosas que tanto Jesús como Mercedes, como el resto de compañeros van a decir, y es trabajar de forma transversal. Hacer entender y dar a conocer y sensibilizar a los distintos equipos que la accesibilidad no era un lazo que llegara al final de un proyecto, sino que el proyecto tenía que crecer con ese ADN de la accesibilidad y la inclusión para que realmente fuera una cosa funcional y que realmente generara eso, el derecho a la cultura, a la participación y el disfrute, ¿no? Que es lo que al final queremos todos, independientemente de las necesidades de apoyo que tengamos. Entonces, gran parte del trabajo que hemos hecho durante estos años ha sido incorporar no solamente de forma transversal en un ámbito, en los propios espacios o en los propios contenidos o incluso en la comunicación, que son los tres focos importantes de radio de acción para incorporar las medidas, porque de nada sirve que yo tenga una actividad en lengua de signos si luego no la puedo comunicar y no es accesible esa información para las personas que luego van a querer participar en ellas. O de nada sirve en este caso que incorpore personas, o sea, audiodescripciones en los propios eventos si luego el patio de butacas no tiene reservados exactamente los espacios necesarios para que las personas puedan disfrutar de las acciones con calidad, ¿no? Ese es uno de los ámbitos de trabajo en esos tres focos, pero importantísimo ha sido durante este tiempo trabajar con los distintos equipos y hacer entender a los distintos equipos de producción, de técnica, de seguridad, a las direcciones artísticas, a los gerentes de la necesidad de que tenían que incorporar desde su granito de trabajo, desde su aportación, la accesibilidad de forma transversal. Ese es uno de los trabajos más importantes y en los que seguimos insistiendo. Que, por ejemplo, las partidas presupuestarias, eso, no fuera un extra. Insisto en lo de la accesibilidad no es la envoltura con un lazo, sino que forma parte del propio proyecto, que igual que se dejan partidas para producción, se tiene que dejar una partida para accesibilidad, que es per se, tiene que estar intrínseca.
dentro del proyecto. Esos son claves que hemos ido incorporando en estos años y eso ha ido haciendo que también el resto de personas que trabajamos en cultura, porque la cultura la hacemos entre muchas personas, vayan entendiendo y hayan ido adquiriendo y siendo conscientes de que su trabajo era necesario para que realmente se pudiera llevar a cabo la cultura accesible, cultura para todos, ¿no? O sea, ese es uno de los primeros, de lo que más reseñaría. También, como parte esencial, tener en cuenta que tenemos que trabajar para que las personas con discapacidad también participen de la cultura, no solamente como público, sino como profesionales de la cultura, ¿no? Entonces, como artistas profesionalizados, insistir bueno, y ese es uno de nuestros objetivos actualmente también, en que las direcciones artísticas, la mirada de los programadores, vayan incluyendo en sus programaciones artistas con discapacidad, compañías inclusivas, compañías que ya estén incluyendo también dentro de sus propias creaciones medidas de accesibilidad. Obviamente, como centros culturales o como equipamientos, tenemos nuestra parte de responsabilidad de dotarlos, de dejar una partida presupuestaria y más ahora con la nueva ley que es verdad, cumple un año y es tremendo. Las condiciones básicas de accesibilidad, que nos exhorta a tener una serie de equipamientos. Pero bueno, que ahí hay una parte también de poner en cuestión y en poner en conocimiento de los propios programadores de la necesidad de que empiecen a conocer que más allá de las creaciones en los circuitos que hasta ahora eran normalizados, pues no, que hay que abrir la mente, que existe un montón de programación artística inclusiva, profesional y con mucha capacidad en la que tienen que estar, ¿no? Ese es otro de los objetivos que tenemos. Y otro objetivo también fundamental es también intentar, bueno, dos más y acabo. Vale, uno entonces. La incorporación en los distintos espacios también de técnicos cualificados, sensibilizados y que puedan ir incluyendo y ir generando esa red de apoyo. O sea, se necesita formación muy importante. Y una cosa que no se me olvide, y seguro que más lo dicen, la validación por parte de las personas con discapacidad. El trabajo de la mano con las entidades de la discapacidad es fundamental, porque son las personas que nos van a ir también orientando y nos van a ir diciendo si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si funciona, si no funciona, por dónde hemos de ir. O sea, trabajamos con las personas con discapacidad. Muchas gracias por atenerte también al tiempo. Muchas gracias. Y con este apunte, pues vamos directamente a hablar con el sector, porque es súper importante lo que acabas de decir, lo de la validación del sector. O sea, no se pueden poner políticas o medidas en marcha sin contar con realmente los usuarios. Entonces, voy a dar la palabra primero a Javier Martínez, que es coordinador del área de Cultura, Deporte y Ocio en CERMI, Comunidad de Madrid, y también responsable de Administración y Calidad en Aspace Madrid. Hola, Javier. Bienvenido. ¿Cómo entendéis en CERMI que la cultura es una herramienta para lograr, bueno, la plena inclusión, una vida autónoma, una vida con dignidad? ¿Cómo la cultura contribuye a todo esto? Muchas gracias por la invitación a esta banda fantástica. Pues nosotros desde CERMI entendemos que la cultura es una herramienta fundamental para la inclusión, pero es fundamental, debería acompañada con otras ayudas que, aunque actualmente se está trabajando en ella, todavía es insuficiente. Por ejemplo, la figura del asistente personal es fundamental para que las personas con grandes necesidades de apoyo, tanto físicas como
intelectuales puedan acceder a la cultura, porque necesitan a una persona que les acompañe. Y junto a esto, también dependemos de todo que a la distintas personas no se la gratuidad de la entrada. Obviamente, las personas con discapacidad tenemos que pagar una entrada, aunque sea reducida, pero nosotros no elegimos a necesitar asistentes personales, lo necesitamos porque si muchas personas no podían acceder a la cultura. Por supuesto, también entendemos que hoy en día la accesibilidad es necesaria y es obligatoria en cualquier espacio público. Es más, a las personas con discapacidad venimos insistiendo en que, por ejemplo, en los cines no queremos estar en la fila cero, básicamente porque tengo que ver la película así. Y además de lo de cuello, me quedo ciego, con lo cual ya tengo dos discapacidades. Y por último, en los conciertos también a luchar porque las personas de discapacidad sean más grandes y amplias. Porque yo cuando voy a un concierto tengo que elegir a un único amigo. Así voy con un grupo de 10. Sé que es complicado, pero es necesario para una inclusión real de las personas con discapacidad en la cultura. Pues toda la razón. Muchísimas gracias. Hace falta escuchar más a los colectivos y a las personas que conocen bien la realidad. Creo que aquí tienes oídos en los sitios adecuados. Vamos a pasar ahora a Pilar Blanco, coordinadora de Plena Inclusión Madrid. Bienvenida. Bueno, pues desde Plena Inclusión ya sector
cuéntanos cómo la cultura, si concebís la cultura como una herramienta precisamente para la plena inclusión de las personas, cómo entronca la cultura con sus proyectos de vida personales, su autonomía, su dignificación. Si lo veis así, como estamos contando esta mañana, o cómo lo veis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si voy a aportar cosas nuevas porque ya Javier además ha indicado, ha dicho 4 o 5 cosas que iba a decir yo, o sea que me ha... Bueno, gracias a Cerca Cultura y a la Fundación 11 por acogernos hoy aquí. No ha podido acompañarme ninguna persona con discapacidad intelectual, que era la idea, pero bueno, ha sido un fallo mío y quería empezar diciendo esto. Coordino el área de cultura de plena inclusión, que es la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Y antes de empezar, me parecía importante indicar que las personas con discapacidad intelectual no son un colectivo homogéneo, que tienen diferentes realidades, necesidades, intereses. Hay niños, niñas, adolescentes, personas adultas, personas mayores. Algunas personas necesitan medidas de accesibilidad, otras no. Algunas tienen grandes necesidades de apoyo, necesitan unos apoyos concretos. Digamos así como para empezar a hablar, ¿no? Yo voy a generalizar, pero es cierto que el punto de partida no es homogéneo. La accesibilidad, como se ha dicho, lo entendemos como una precondición, ¿no? Fundamental para ejercer los derechos culturales, y ya vamos a hablar desde las entidades de la discapacidad intelectual qué cambios vemos que debe hacer el entorno cultural para dejar de ser incapacitante para las personas con discapacidad intelectual. Pero no corramos el riesgo de ser segregadoras, ¿no? De poner etiquetas y volver a caer en esta... que también se ha hablado, ¿no? Esta forma de atender la discapacidad en forma puntual y específica y no de forma transversal, e ir sumando proyectos que atienden, ¿no? Pero que realmente no están hablando de una estrategia clara de ampliar los públicos. Pensando como público y espectadoras, creemos que lo más sencillo y fundamental sería garantizar que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan formar parte de lo que ya está en marcha, y que puedan opinar y aportar cambios en línea con sus intereses en esto que ya está funcionando. Y para ello entra en juego la palabra clave, que son apoyos. Apoyos en accesibilidad cognitiva, adaptaciones en lectura fácil, ¿no? en una exposición, el texto de sala. Habitualmente nos dicen no tenemos presupuesto para hacer esa adaptación a lectura fácil, pero sí que hay presupuesto para traducirlo al inglés, con lo cual tenemos claro a qué público nos estamos dirigiendo y qué público no. Muchísimas veces es por desconocimiento, o sea, no es, pero muchas veces no, otras veces no, ¿no? También cómo las instituciones culturales deberían fomentar esta idea de que las personas se puedan mover de forma individual y no en grupo, ¿no? Y como un simple mensaje en la página web que indique que si tienes discapacidad y necesitas algún apoyo, lo pidas, estás ya demostrando una actitud hacia el público. Y luego, como decíamos también, ¿no? La formación de los equipos que están que están atendiendo al público. El acceso gratuito de la persona de apoyo como algo fundamental que acompaña a la persona con discapacidad, que es una demanda clásica del movimiento, pero que todavía en algunos teatros, en algunas salas, a veces lo puedes llegar a conseguir, pero es todo un sistema engorroso, ¿no? De presentar certificados. El fomento del hábito lector, todas las adaptaciones a lectura fácil, y luego me parecía también muy importante los indicadores que utilizan las instituciones culturales para medir la participación de las personas con discapacidad intelectual, que vayan más allá de medir el número de personas que han participado, ¿no? Pensemos en qué contribuciones han hecho, qué propuestas han sido lideradas por estas personas,
Y ahí nos iríamos como a la otra pata, que también hemos hablado aquí, que es la de otros roles de los que no estamos acostumbrados y el papel de las personas con discapacidad intelectual como creadoras y profesionales de la cultura. Quería contar brevemente, el otro día me encontré con un chico al que conozco de ir en el metro por las mañanas, él tiene 25 años, tiene discapacidad intelectual, estaba con sus padres y sus padres me contaban que participa en una rondalla en su pueblo y cómo lo disfruta. E insistían en que se le daba muy bien y que de verdad lo disfruta mucho y que de verdad, y yo pensaba, bueno, bien, o sea, ¿no? Bien, pero pensé, esta familia lleva todo el tiempo justificando que Rubén, que es el chico, merezca el espacio, ¿no? Que tenga ese derecho cultural. Entonces, de repente entendí como que la mirada capacitista habitual, ¿no?, hacia la diferencia, que también lo hablaban antes, pero creo que está más arraigada y es más invisible incluso que la mirada sexista, ha eliminado de un plumazo los derechos de contribución de las personas con discapacidad intelectual a la cultura. Y que lo que hace esa mirada de alguna forma es exigir que me demuestres, ¿no?, que mereces este derecho. Entonces, para evitar, o sea, para luchar contra esta mirada y pensando en el papel de los artistas, el miedo a otras formas de hacer, el miedo al amateurismo, todos los artistas cuando han empezado han sido amateurs, nadie nace siendo profesional, el talento lo tienes, no lo tienes, pero todo se basa en formación y trabajo y entonces ahí es donde nuestras reclamaciones van en línea hacia formación artística accesible, que el Real Decreto, ¿no?, esperemos que ayude, las becas de formación adaptadas, que no se pida titulación universitaria para becas, que tengan en cuenta otros tiempos, otras formas, que el mismo formulario de solicitud no sea un formulario engorroso, ¿no?, que son imposibles, que la diversidad puntúe para subvenciones, ¿no?, que haya foros de exhibición donde festivales que incluyan a artistas con discapacidad intelectual y bueno, nada, o sea, simplemente como creo que las instituciones culturales sí que tienen la oportunidad de tener ese papel para visibilizar y contribuir al papel activo de las personas con discapacidad intelectual. Muchas gracias. Nada. Pues estamos llegando al final de las intervenciones. Adriana San Clemente es coordinadora técnica de la Federación de Salud Mental Madrid. Entonces, te voy a hacer un poco la misma pregunta, aunque ya más o menos sabemos de qué estamos hablando, pero desde tu sector y desde tu federación, ¿cómo veis la cultura como herramienta importante y potente para conseguir esa vida normalizada y que se está negando, ¿no?, a este colectivo? Bueno, venía hoy otra compañera y he tenido que venir yo en el último momento, estoy un poco nerviosa, perdonadme. Si me embalo, compañeras de intérpretes de signos, decírmelo, por favor, porque además esto de los 5 minutos a mí ya me pone tantas cosas que decir. Al final han sido 7, o por ahí. Bueno. Entonces, lo primero, agradecer a Cerca Cultura que nos dé la oportunidad de estar aquí. La salud mental ahora está un poco como de moda, pero es verdad que la discapacidad psicosocial por problemas de salud mental somos la terna olvidada e invisibilizada, a lo mejor porque no es tan evidente. Y bueno, nosotros, el movimiento asociativo lleva 40 años, se celebró la Confederación Salud Mental España el año pasado y nuestras asociaciones, somos 17 en Madrid, trabajan desde hace 35, un montón de años, ¿no? Bueno, alguna tenemos nueva, increíble, pero crecemos todavía con todas las dificultades. Y lo que sí que hemos visto desde el principio es que era tan importante como el tratamiento médico o farmacológico, el tratamiento comunitario. El tratamiento comunitario que no es otro que sentir que formas parte de la sociedad y que además participas en la sociedad, ¿no?
En las asociaciones se hacen talleres de todo tipo, de manualidades, de literatura, de teatro. Y en la Federación llevamos ya, este va a ser el 9º año que hacemos los premios Sumasam, que son de literatura, pintura y de fotografía. Y bueno, os invito a que vengáis, este año será el 11 de julio, dificultad con los espacios, luego hablamos de eso. Y porque lo mejor es escuchar a las personas que ganan esos premios, que como os imaginaréis son simbólicos, son cantidades pequeñas. Pero bueno, los últimos premios antes de la pandemia, las únicas palabras de una persona que recogió el segundo premio, una persona con problemas de salud mental, fueron: esto sí es puta terapia. Entonces, bueno, ellos mismos no expresan lo que en todas las personas, yo creo que en cierta manera sentimos cuando disfrutamos del arte o cuando vemos que somos capaces de realizar tareas que compartimos con los demás, ¿no? Yo creo que uno de los momentos que más nos unió al movimiento asociativo fue una performance que hicimos el Día Mundial de la Salud Mental, que hicimos personas con problemas de salud mental, familiares y técnicos, y aquello, no sé si salió bien o no, pero la verdad es que fueron unos momentos muy importantes a nivel movimiento asociativo que nos ayudaron a crear y a participar y a estar todos juntos. También tenemos, bueno, esto sería participar activamente, ¿no? Pero también desde el principio lo que hacemos mucho son actividades sobre todo las asociaciones, pues visitas a museos, teatros, demás, ahora de la mano de Acerca Cultura, que nos está ayudando en esta accesibilidad. Y bueno, en la Federación sí tenemos también un programa, aunque la atención directa se hace desde las asociaciones, los fines de semana, porque las mayorías de las asociaciones cierran los fines de semana, que son visitas culturales, ¿no? Que también nos sirven para sociabilizar, para habilidades sociales y demás. Y lo que nosotros sí que pedimos a las administraciones, por supuesto, hartos están ellos de escucharnos y nosotros de decirse los recursos, pero además sensibilización y sensibilidad. Nosotros hace bastante poco tuvimos que dirigirnos a la Comunidad de Madrid porque en las rutas culturales para mayores se excluía expresamente personas con enfermedad mental. No sé si eran personas con enfermedad mental o enfermos mentales. Nosotros preferimos decir personas con problemas de salud mental, pero bueno, en cualquier caso, he de decir que lo eliminaron de la página web, ya no hay esta discriminación. Nos ha pasado, por ejemplo, también con la policía, todo el mundo puede hacer una denuncia por internet, menos personas con enfermedad mental, así expresamente. También lo han cambiado. Seguimos peleando porque Renfe tiene en sus estatutos de trabajadores, en su reglamento me parece que tampoco pueden trabajar personas con enfermedad mental. No penséis que conduciendo, que igual también pueden, habrá que ver si pueden o no, ¿no? Pero para puestos administrativos hemos tenido que, y seguimos peleando porque continúa puesto. Bueno, en fin, muy importante lo que decía Javier también, ¿no? Hace unos años tuvimos que ponernos en contacto con Madrid Destino. No es nuestra intención, ni muchísimo menos que haya censura, pero había un espectáculo que era el Circo de los Horrores, que nosotros fuimos a verlo antes de emitir que era un horror. La mofia y la risa de una institución psiquiátrica en todas sus facetas, además aprovechaban ya también para hacer alguna otra gracia con algún otro tipo de discapacidad, como la de Javier o la obesidad, en fin, muy gracioso. Y bueno, quiero terminar dando unos datos estadísticos, ¿no? No, perdón, hablábamos de los espacios de Matadero. Nosotros los premios, el 11 de julio los premios son en Matadero, que la verdad que es fenomenal, pero sí que nos gustaría, por ejemplo, que hubiera cupos para que se pudieran hacer, porque nos vamos al 11 de julio porque estaba todo cogido, y eso que lo pedimos a principio de enero pensando que había que pedir al principio del año. Entonces, a lo mejor también que haya cupos, que haya lo de siempre, ya hemos hablado, formación, ¿no? La última vez que fuimos un grupo de mujeres con discapacidad psicosocial con la Federación a una exposición, pues hablamos un poquito más alto, a lo mejor
Y eso que habíamos ido con la discapacidad ya. Yo, perdón, otra toda enfadada. Ay, yo me voy, que lo estoy pasando fatal. Y bueno, pues a lo mejor nos pueden decir lo mismo. Está claro que estamos en una exposición, pero también tener en cuenta que venimos un grupo de 30 y tantas mujeres y igual hay otra manera de decir las cosas, en fin. Y ya sí, para terminar, que además ha sido una mesa larga, solo unos datos de la OMS, Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 4 personas, 1, 2, 3, Pilar, 1, 2, 3, Manuela, 1, 2, 3, Juanjo, bueno, podemos decir así. 1 de cada 4 personas vamos a tener un problema de salud mental a lo largo de nuestra vida, un problema de salud mental grave. Y para 2030 se vaticina que la principal causa de discapacidad va a ser la discapacidad por problemas de salud mental, psicosocial. Entonces, bueno, esto es un premio, vamos, es un ranking muy lamentable, pero es el que tenemos, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta de que además de estar de moda necesitamos apoyos, necesitamos ayudas y que cualquiera podemos sufrir un problema de salud mental en cualquier momento. Muchas gracias por este testimonio. La verdad, yo no terminaba de ser consciente de ese gueto dentro de un colectivo, o sea, de estar discriminado dentro de la discapacidad. Y la verdad es que suena terrible, porque además es un problema bastante extendido. Está de moda hablar de ello ahora, y menos mal, pero está más extendido de lo que nos pensamos. Creo que nos hemos quedado, confírmame Cristina, sin tiempo para repreguntas y preguntas. Yo voy a hacer propongo una cosa, voy a hacer una especie de resumen, conclusión de lo que hemos estado escuchando, y si alguno quiere hacer algún apunte, alguno en la mesa, les invito. ¿Te parece? 5 minutillos. Vale, pues voy a hacer un recopilatorio rápido por las cosas más, creo, más importantes o más señaladas que creo que nos deberían quedar hoy rondando en la cabeza. La visión que nos ha dado Jesús, la mirada capacitista, que es verdad que es más invisible que la mirada patriarcal, pero creo que es bastante más incapacitante, no lo sé. Ese proyecto de cualquier plan, cualquier política debe atacar directamente a cambiar esa mirada, que es algo en lo que habéis incidido un poco también a lo largo de la mesa. El tema de que todas las políticas que se quieran llevar a cabo no tendrán éxito si no escuchan las demandas individualizadas del sector. Javi nos ha dado su visión que hemos entendido todos perfectamente de para qué necesito yo tener una silla en primera fila. No necesito esto, necesito otras cosas, ¿no? La formación de las personas que nos acogen en los museos, como nos habéis contado también, pues es muy importante la mediación y promover el acceso. Pues para eso hay que dotar de presupuestos para contratar ese personal, efectivamente, porque si no los museos pues ya pueden estar perfectamente abiertos y equipados, si no tienen esto no van a llegar. Yo creo que estas son como las cosas que más me quedo de que podemos empezar ya a trabajar en esto. Cualquiera que tenéis planes en las administraciones a corto y medio plazo, medidas, acuerdos, para llevar a cabo, si no escuchamos al sector, si no intentamos cambiar esa mirada y si no tenemos una ambición un poco más amplia de cambiar las cosas, creo que no van a llegar a ningún sitio. No sé si alguien quiere apuntar algo concreto. En el café se pueden seguir hablando administraciones con sector. Yo quería decir una cosa que... Manuela, sí. Yo creo que tengo el cacharro. Tienes tu cacharro. La importancia de ocupar los espacios, ¿no? Que quizá hemos hablado mucho de ir como a su usuario, de normalizar, ¿no? Ser usuario de estos espacios, de los teatros y tal, pero alguien lo ha mencionado y a mí me ha resonado mucho la importancia de que estas personas tengan puestos de responsabilidad en distintas instituciones culturales, que yo creo que eso también
cambia radicalmente la mirada y además abre la puerta a que haya una sensibilidad en el propio centro, ¿no?, respecto a todas estas cuestiones que para personas que estamos en otra página o en otras cuestiones, otras preocupaciones, quizá no es tan claro, ¿no? O sea, efectivamente, esto también ha quedado, es verdad, en mirar no solo al colectivo como usuario, como consumidor de cultura, sino como creadores, como gestores, o sea, como estar realmente ocupando esos espacios. Gracias, Manuela. Sí, por supuesto. Es muy importante tener referentes. Entonces, a lo mejor vale más que yo dé 200 charlas a mi hija, la va a entrar por aquí, la sale por aquí, pero si Billie Ellis, me parece que se llama, dice que tiene no sé qué problema, te aseguro que la va a llegar mucho más. O si la princesa Leia tiene trastorno bipolar o Leonardo DiCaprio TOC, pues va a llegar a mucho más fácilmente la normalización a los demás, y entiendo que esto en todas las discapacidades, ¿no? Hay que dar la oportunidad para que puedan llegar lejos las personas con discapacidad, para que sean referentes para otras personas con discapacidad. Sobre la formación es un ámbito fundamental porque matamos a dos pájaros administrativos. Primero, damos formación a personal de motivos fines demás, y segundo, es una manera de dar empleo a las personas con discapacidad como formadoras. ¿Quién mejor que una persona con discapacidad intelectual con varios cerebral vaya a dar una sesión a un museo sobre cómo tratar a las personas con esa discapacidad? Nada más que añadir, desde luego. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todas las personas que habéis participado en esta mesa. Por supuesto, muchas gracias a Cerca Cultura por organizarlo, muchas gracias a la Fundación 11 por acogernos. Y yo creo que esto es un punto de partida, yo creo que este trabajo está empezando. Bueno, esperemos que no acabe aquí. Muchas gracias. Os invitamos a tomar algo aquí al lado en estas puertas y que podamos seguir conversando.